Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Son las 3:02 de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Minuto, nuestro programa de análisis y entrevistas aquí en Radio Monumental, una producción de Noticias Monumental. Y gracias a todos que nos escuchan a través de 93.5 FM en vivo y también que nos observan en diferido a las 7:30 de la noche, todas las noches a través de Canal 2, la imagen de la radio. También los invitamos a seguir esta conversación y este análisis en nuestros perfiles de Twitter, @MonumentalCR, y en Facebook bajo la cuenta Noticias Monumental, para que nos ayude también con su opinión en los análisis que hacemos las tardes aquí en Minuto a Minuto. Hoy nos acompaña el analista Constantino Urcullo para, valga la repetición de palabras, analizar la situación de Nicaragua y Costa Rica. La semana anterior, el martes, para ser en específico, Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, dijo que Nicaragua podría ir a la Corte Internacional de Justicia a reclamar el territorio de Guanacaste. Recordemos que en 1824 el partido de Nicoya se anexó a Costa Rica bajo el lema de la patria por nuestra voluntad. Sin embargo, esto generó una reacción muy fuerte, tal vez la más fuerte de los últimos meses de la presidenta Chinchilla y de la administración como tal, incluyendo al canciller de la República, Enrique Castillo. La presidenta dijo que el comandante que dirige el gobierno de Managua lo consideró como una ofensa y además dijo que de Guanacaste no iba a pasar. Mientras tanto, ya anunció que podrían acudir a la OEA y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Mientras tanto, ayer un asesor de Ortega dijo que se había malentendido y que no era que Daniel Ortega pretendiera acudir a la Corte Internacional de Justicia a reclamar Guanacaste. Sin embargo, hoy el canciller de la República y el ministro de Comunicación dijeron que no van a seguir los jueguitos y bromitas de Nicaragua sobre este tema. Entonces, don Constantino nos ayuda a poner en su justa dimensión lo que está pasando y empecemos por el principio, por las declaraciones de Ortega sobre Guanacaste. Don Constantino, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, don Randall. Mire, realmente ni siquiera se pueden decir que son desafortunadas esas declaraciones, sino que son disparatadas. Y el retiro de las mismas a través de la boca de su asesor, el comandante Bayardo Arce, tampoco valen. Mire, un jefe de Estado tiene que ser prudente con su discurso, tiene que conectar su lengua con el cerebro. No se puede jugar con ese tipo de giros de las palabras que en el terreno internacional, porque se arriesga mucho y se pueden crear graves conflictos. Jugar con ese tema de Guanacaste le gusta mucho a cierta gradería en Nicaragua que siempre ha pensado que Guanacaste en algún momento fue de ellos, cuando nunca ha sido así, y además desde hace casi 200 años pertenece a Costa Rica. Antes era una jurisdicción más o menos autónoma dentro del marco de la dominación colonial española y sin embargo Costa Rica durante estos casi 200 años ha desarrollado a Guanacaste, sus ciudades, sus carreteras, sus hoteles, etcétera. Guanacaste es tan costarricense como la meseta central, y jugar con eso, jugar con la integridad territorial de un país es realmente algo disparatado y realmente no tener bien la cabeza puesta sobre los hombros. ¿Qué gana, don Constantino, Ortega hablando sobre Guanacaste? Mire, él tiene una situación ahora difícil internamente en Nicaragua porque hizo un arreglo para construir un canal a través del territorio nicaragüense, que es un acuerdo con un empresario chino desconocido, una empresa desconocida, que le ha acarreado una serie de críticas internas tremendas, y sobre todo la denuncia de parte de los sectores ambientalistas nicaragüenses de destrucción del lago de Nicaragua, porque hay que pasar el nivel desde el lago de 11 metros en una zona a casi 80 metros para que puedan transitar los buques, si es que alguna vez llegan a transitar por ahí. Entonces, ante esa situación
complicada interna busca un enemigo externo para lograr algún grado de unidad nacional. Y por otro también, el canciller costarricense lleva razón cuando ha señalado de que Nicaragua fomenta un cierto tipo de política expansionista, sobre todo en las plataformas continentales, y ya hoy la prensa de Nicaragua informa que ya empezaron a perforar un pozo petrolero, no en una zona en litigio con Costa Rica o de indefinición con Costa Rica, pero sino a unos ciertos kilómetros de la costa nicaragüense, y ya Nicaragua está sedienta de petróleo, lo cual no es nada malo si es en su territorio, pero aparentemente hay depósitos petroleros en zonas indefinidas en los límites marítimos con Costa Rica. Entonces quiere intercambiar, como siempre, una disputa en torno a esas zonas por una disputa con Guanacaste, y ese es uno de los trasfondos del conflicto con Costa Rica en el momento actual. Don Constantino, pero ha sido algo histórico, en particular el presidente Ortega, pero más general en los últimos presidentes de Nicaragua, cuando tienen complicada la situación interna, siempre buscan un problema con Costa Rica para generar precisamente como una estrategia de comunicación la unidad interna. Claro, y mire, eso por un lado, en los últimos años, y había un presidente de Costa Rica, ya se me olvida el nombre, de inicios del siglo XX, que decía que en Costa Rica había tres estaciones, una la lluviosa, otra la seca y otra la de problemas con Nicaragua. Y realmente esto deriva de una situación colonial que no dejó claras las fronteras entre las unidades coloniales españolas, y se complicaron Ducado de Veraguas, Capitanía de Guatemala, ocupación inglesa de la zona atlántica de Nicaragua, y entonces algunos sectores nicaragüenses no han entendido que esa situación colonial de indefinición no se puede prolongar indefinidamente hacia adelante, y la utilizan esa indefinición para, en un país que le ha costado formar mucho su Estado por una serie de guerras civiles y conflictos internos, utilizar eso y ocupación externa también. Hay que recordar que los Estados Unidos ocuparon Nicaragua durante más de una década, durante inicios del siglo XX. Entonces, la manera de lograr la unidad interna es buscar broncas, y no solo con nosotros, bronca con Colombia, bronca con Honduras, bronca con El Salvador. Cuanto conflicto externo se les pueda presentar, estos gobernantes, sean de izquierda o de derecha, lo utilizan para poner al pueblo detrás de ellos, en vez de pensar en un proyecto de desarrollo que realmente unifique al pueblo de Nicaragua en torno a la justicia y a la prosperidad. Bueno, la frase que usted utilizaba, don Constantino, atribuida a don Ricardo Jiménez Oriamuno, 3 veces presidente de la República, y es que a mí me llamó la atención, el diario El País de España ayer sacó un artículo sobre el diferendo, sí, y decía: en los últimos años las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua son normales, y ponía entre paréntesis, normales para esta región es malas. Sí, y normales, son normales no en la región, sino son normales en el contexto de nuestras relaciones históricas con Nicaragua en torno a la cuestión fronteriza. Siempre han sido malas porque heredamos ese mal regalo de la colonia española por un lado, después la ocupación filibustera, la ocupación de los Estados Unidos. Eso ha dejado a Nicaragua con una mala definición de sus límites territoriales, y chocamos con ellos en torno a ese problema, a pesar de que, por ejemplo, en el caso de Guanacaste, desde 1858, con la firma del Tratado Caño Jerez, Nicaragua reconoció que Guanacaste era parte de Costa Rica, pero hay gente ahí de los extremistas, nacionalistas, xenófobos, de izquierda y de derecha en Nicaragua, que no abandonan ese sueño, que es nada más que un sueño de opio, de que nosotros, y cuando lo de la Isla Calero publicaron un libro blanco donde reivindicaban 13,000 kilómetros cuadrados de territorio costarricense, ya no solo Guanacaste, sino las llanuras del norte de Alajuela y parte de Heredia. Ahí hay cabezas calientes que
unos son de izquierda y otros son de derecha, pero que el denominador común es ser cabezas calientes y ser anticostarricenses. Son las 3:12 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial. Don Constantino, le ruego que se mantenga en línea telefónica y le cuento una información internacional que acaba de publicar Noticias Monumental basado en la agencia EFE. Y es que documentos de la CIA divulgados esta semana confirman finalmente la existencia en el desierto de Nevada en Estados Unidos de la base militar conocida como Área 51. La existencia no era un secreto, pero Estados Unidos nunca había reconocido la existencia de esta base militar secreta. Ya lo reconocen, así se dio a conocer hoy los documentos de la CIA divulgados esta semana. Vamos a una pausa para preguntarle a don Constantino qué le parece la reacción del gobierno de Costa Rica y qué se puede esperar en el ámbito internacional. Vamos a la pausa, volvemos a Minuto a Minuto. Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Una realidad compleja exige un análisis profundo. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia. Son las 3:13 para los que nos consultan por esta noticia internacional que acabamos de publicar. Efectivamente, el Área 51 de la que se ha hablado siempre, que se estrelló un objeto aéreo no identificado, supuestamente una nave extraterrestre, en Roswell, esto en el desierto de Nuevo México en 1947. Pero bueno, estamos con don Constantino Urcullo analizando la situación de Costa Rica con Nicaragua. Hablamos de lo que dijo Daniel Ortega, ahora quiero pedirle su opinión, don Constantino, de la reacción que ha tenido Costa Rica. Yo lo dije hoy al aire, que me ha parecido buena la reacción de Costa Rica, me ha parecido fuerte, me ha parecido que la presidenta Chinchilla está muy clara sobre la reacción que tuvo, fue muy fuerte directamente contra Ortega, pero ¿a usted qué le ha parecido la reacción, don Constantino? Mire, a mí me pareció la correcta, me parece que era lo que había que hacer, apoyada en el derecho internacional y en la diplomacia costarricense, y me parece que es lo que tenía que hacer el país y lo hizo de la mejor manera el gobierno, y creo que aquí hay que hacer dos observaciones. Hay gente que no quisiera que el gobierno reaccionara de esa manera, porque en Costa Rica también tenemos algunos nostálgicos de la época donde Ortega era de izquierda y que todavía siguen haciéndose ilusiones con él. Y por el otro lado, y estos quisieran que no hiciéramos nada. Por el otro lado están los guerreristas que piensan que con Nicaragua hay que reaccionar formando un ejército y enfrentarnos militarmente con ellos. Eso me parece a mí fatal, equivocado, y estos son los que asusan las guerras y después no empuñan las armas, y no se dan cuenta de que ponen en peligro al país con esta idea de formar un ejército, porque estamos jugando con vidas, estamos jugando con la economía del país. ¿Quién va a venir de turista a Costa Rica el día que se declare una guerra con Nicaragua? Tenemos mucho que perder si hay guerra y tenemos mucho que perder si hay ejército. Ser firmes no significa ser machistas y adoptar la actitud guerrerista, todo lo contrario. Ser firmes significa usar la cabeza, y este asunto, más que un tema de hormonas, es un asunto de neuronas, de manejar bien la política internacional de Costa Rica, y a mí me parece que el señor canciller y la señora presidenta en este tema han actuado correctamente. Ahora bien, yo temo un poco la incidencia internacional de estos temas, porque si uno se pone a pensar en las posibilidades de acudir que tiene Costa Rica, yo no creo que Ortega haga una acción militar invasiva en los próximos meses. Me parece que es más un recurso dialéctico, pero por ejemplo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es posible que haga algo, pero lo cierto es que hay 5 miembros permanentes que pueden vetar cualquier decisión. Allí está China y está Rusia. China tal vez uno podría pensar que es más moderado por las buenas relaciones que tienen con nuestro país,
sin embargo también tiene buenas relaciones con Nicaragua y no por nada no tiene relaciones con Nicaragua, diplomáticas no las tiene, tienen empresas chinas, tienen relaciones comerciales con Nicaragua, pero digamos, China tendería, yo concuerdo con usted, a irse más del lado costarricense. Rusia, por ejemplo, el día de ayer había 2 cruceros rusos atracados en el puerto de Corinto y Ortega brindó un discurso a favor de la paz mundial montado en un crucero lanzacohetes. Imagínense ustedes la paradoja de eso. A su pregunta, ¿qué les respondo? Mire, realmente esos organismos son lentos, requieren un juego diplomático delicado, pero no existen otros mecanismos a los cuales acudir. Los que quieran en Costa Rica una gratificación inmediata en ese tema de Nicaragua, yo les recuerdo la frase de don Ricardo Jiménez que comentábamos antes: hay 150 años de conflictos con Nicaragua, son un vecino difícil, sus gobiernos, no su pueblo, y creo que aquí también hay que evitar caer en la cuestión de la xenofobia. El problema en este momento es un gobierno expansionista, disparatado, falto de respaldo interno en Nicaragua. No son los nicaragüenses comunes y normales, que son como nosotros, gente buena y de trabajo. Bueno, y para corregir lo que decía, para no quedar en mal, porque lo iba a corregir, tiene razón don Constantino, Nicaragua no tiene relación con China, y me refería al canal en el sentido de que tiene buenas empresas, relaciones con empresas chinas. Así es. Tienen excelentes relaciones con algunas empresas que se quieren meter ahí, y Nicaragua mantiene relaciones con Taiwán. Así es que si hay un tema en conflicto de seguridad, en cuanto al voto chino, nosotros podemos estar un poco más seguros. No así el voto ruso. Rusia está tirada del lado de Nicaragua en estos momentos. Esa era la pregunta. ¿Rusia puede vetar cualquier resolución del Consejo de Seguridad? Así es. Pero hay que recordar también de que hay un mecanismo de seguridad colectiva en torno a la OEA. Pero nunca se ha aplicado. También puede no funcionar en la medida en que Nicaragua hace parte de los países del ALBA. Entonces nosotros tendremos que empezar a pensar en que nuestra acción diplomática tiene que ser una acción inteligente, dirigida hacia los países europeos amigos, dirigida hacia los Estados Unidos, dirigida hacia los estados que no hacen parte del ALBA en estos momentos en América Latina. Tendremos que buscar forjar una alianza de apoyo a las pretensiones de Costa Rica, que no es la misma alianza que estaba a favor nuestro en el caso de la Guerra Fría, cuando Nicaragua estaba totalmente del lado de la órbita de la Unión Soviética. Bueno, sí, porque en el caso de la OEA, primero es un órgano que está muy disminuido, ninguneado por las potencias americanas, y el Tratado de Defensa Mutua prácticamente nunca se ha utilizado. No, el Tratado de Asistencia Recíproca se utilizó en el pasado. Por ejemplo, la primera aplicación, de las primeras aplicaciones fueron en el 48, el 49 en el caso costarricense, y también se aplicó en el año 55, cuando Costa Rica no tenía conflictos con una dictadura de izquierda, semidictadura de izquierda, que es la que hay ahora en Nicaragua, sino con una dictadura oprobiosa de derecha, como era la dictadura de Somoza, y ahí sí funcionó. Ya la situación internacional ha cambiado, yo no creo que vaya a funcionar como funcionó en la época de Somoza, pero bueno, la alternativa a recurrir a los mecanismos y organismos internacionales es rearmarse, y esa no es alternativa para Costa Rica bajo ninguna circunstancia. Don ¿Aló? Constantino, le pregunta Adolfo Jiménez en Twitter que qué papel jugaría la UNASUR. La UNASUR en esto yo no creo que tenga mucho que hacer, porque ellos están metidos en sus propios problemas allá al sur del Ecuador. Eventualmente la gente del ALBA trataría de movilizar eso, pero realmente aquí hay otros organismos regionales más cercanos, como son el SICA, que tampoco jugó un papel importante, por ejemplo, en el caso del golpe de Estado en Honduras. Por eso la diplomacia nuestra tiene que ser muy imaginativa, muy creativa,
porque tiene que leer bien la coyuntura política internacional en estos momentos. Y yo creo que, digamos, en este contexto actual, la actitud de los Estados Unidos va a ser un poco diferente con respecto al pasado, porque, por ejemplo, mucha gente se ha quejado aquí de que no fueron claros con el asunto de la isla Calero, pero bueno, yo no creo que los Estados Unidos lo tenga muy contento esas visitas constantes de cruceros soviéticos, de cruceros rusos a Nicaragua, y ni tampoco la venta de lanchas artilladas que está haciendo Rusia a Nicaragua. Eso altera el equilibrio de fuerzas regional en el terreno militar. Hay un elemento además muy importante en esta circunstancia actual, y es que tenemos un aliado importante en este conflicto que se llama Colombia, que tiene una marina de guerra importante, que tiene conflictos con Nicaragua también importantes de tipo de delimitación territorial, y en ese sentido debemos jugar esa carta, jugar la carta mexicana. Tenemos un aliado importante al sur que se llama la República de Panamá. Costa Rica tiene muy buenas relaciones con República Dominicana y países del Caribe. Hay que formar, en esto el gobierno se va a poner a prueba y es capaz de formar una coalición diplomática de apoyo a los intereses de Costa Rica en este conflicto. Vamos a ir a una nueva pausa comercial de 30 segundos y regresamos con la última consulta aquí en Minuto a Minuto. Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Son las 3:24, nos quedan 2 minutos de programa y no quería dejar de preguntarle a nuestro analista Constantino Urcullo qué le parece, qué podría esperar uno más bien de la Corte Internacional de Justicia, tomando en consideración un elemento. A mí me asustó mucho el juicio, el litigio internacional que tuvo Colombia con Nicaragua, porque prácticamente el perdedor del proceso, aunque la Corte intentó ser salomónica, pero el perdedor de este proceso fue Colombia, y ante eso presentan esta semana, de hecho, una solicitud de interpretación del fallo, don Constantino. Bueno, ahí hay que, yo no tendría temor. Así, usted tiene un punto muy importante que señala Randall, y es de que la Corte Internacional de Justicia tiende a emitir fallos salomónicos. Y el fallo con Colombia fue un fallo salomónico en el sentido de que Colombia perdió mar territorial, pero ganó el reconocimiento de los cayos en la zona del Caribe. Y usualmente el petróleo, que es uno de los temas que está motivando todos estos enfrentamientos, es más accesible en esas zonas bajas, y en ese sentido Colombia en ese diferendo ganó, y ya había ganado con el reconocimiento de la soberanía colombiana sobre San Andrés y Providencia, 2 islas, no cayos, que Nicaragua lo cuestionaba alegando de que Colombia había adquirido dominio sobre esos territorios amparado a la ocupación norteamericana de Nicaragua en 1928. Así es que evidentemente Colombia perdió mar territorial, pero yo no creo que haya sido un gran perdedor. No ha aceptado el fallo, está pidiendo una aclaración de ese fallo por parte de la Corte Internacional de Justicia. En este momento veremos en qué para. Pero digamos, lo que hay que evitar aquí es la tentación de la gratificación inmediata. Es decir, cuando se entra en este tipo de conflictos hay que saber de que uno gana algo, pero también pierde algo. El hacer mesa gallega no es una circunstancia que ocurra en estos conflictos y litigios ante tribunales internacionales, pero eso no nos debe hacer perder, como usualmente ocurre en los conflictos en un país, a lo interno de un país, en los conflictos judiciales, uno va y litiga y presenta una demanda y bueno, no gana todos los puntos. Probablemente en este conflicto con Nicaragua no vamos a ganar todos los puntos, pero bueno, la posibilidad de ganar todos los puntos, apostar a ganar todos los puntos a una guerra, creo que es más riesgoso de que apostar a ganar algunos puntos, perder algunas cosas en un conflicto judicial, y la alternativa a la negociación, al uso de los recursos jurídicos internacionales es demasiado macabra como para que nosotros le apostemos a ese tipo de alternativa.
Don Constantino, muchas gracias. Seguiremos molestándolo aquí minuto a minuto con el análisis de los temas más importantes. Gracias a ustedes que nos acompañaron en el programa de hoy. El lunes tendremos el episodio de Radiografía Nacional en minuto a minuto. Arrancaremos a las 2:30. El tema del próximo lunes es el ambiente, la política ambiental costarricense, los retos para el nuevo presidente y qué recomiendan los expertos. Gracias por acompañarnos. Feliz tarde. Minuto a minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.